mucho esfuerzo con ICER y UNICER, Instituto de Investigación. Estamos en este encuentro, en la segunda charla, que viene a continuación de lo que Marcos la semana pasada inició. La semana pasada dio una primer introducción y hoy vamos a hacer una práctica. Por eso, hoy no somos tantos. Si bien tenemos inscritos como 80 personas, tuvimos que repartir en dos grupos. Vamos a hacer hoy unos tantos de 30 prácticamente y el viernes daremos la segunda charla. La semana que viene, el próximo miércoles, volveremos con ya el nuevo tema. Este se cierra en el día de hoy. Bueno, yo soy parte de UNICER. UNICER es un instituto de investigación y de desarrollo que está conformado por 7 empresas, todas ladrilleras y una ceramista, y lo que nos dedicamos puntualmente es a generar en este instituto conocimiento de mucho. Ay, ¿no se escucha? Ajá. Me dicen que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Yo escucho perfecto. Yo también escucho Ok. bien. Ah, bueno. Entonces debe ser un caso. Escucho. Ok. Bueno, entonces, lo que necesitamos ahora, como nosotros estamos generando estos encuentros, los vamos a grabar. Así que al asistir a esta reunión, ustedes aceptan que se grabe. Y esto directamente lo vamos a cargar. Ya las tenemos, la primera ya la tenemos para que la vean y la escuchen, y tendremos en esta semana la segunda, que es la práctica. Bueno, dicho todo esto, arrancamos con Marcos y con Silvana. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo solamente para presentar al doctor Marco Hong en esta segunda charla que va a versar sobre la parte práctica de un software para diseño bioclimático, de análisis de clima del lugar. Así que bueno, voy a estar acompañándolos para responder las dudas en los chats y para ayudar a Marcos, porque nuestra dinámica de hoy va a ser un poco distinta de la clase pasada, que era más de escuchar. Ahora van a tener ustedes que participar con el soft que instalen en sus computadoras, así que bueno, estamos para ayudarlos y para sacar todas las dudas que puedan aparecer. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra y la pantalla al doctor Hong. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que se me escucha bien. Gracias por la presentación y reitero el agradecimiento a la invitación a formar parte de este ciclo de webinars. Y bueno, como dijimos en la primera ocasión, esperemos que sea de utilidad para los participantes. Por supuesto que es complejo dar mucha información y entender mucha información en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, por supuesto que quedamos dispuestos, digamos, a contestar dudas, consultas, también por fuera de este tiempo, a través de la dirección de correo electrónico mía o de Silvana, así que no tengan dudas en consultar. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla en este momento? Sí, se ve. Ahí se ve la presentación. Perfecto. Ajá, Bien. también. Bueno, vamos a dar inicio. Este encuentro es, como bien decía Sandra, una especie de continuación o está dado con un enfoque distinto al primer encuentro, en el sentido que la dinámica es distinta porque tiene más un ida y un vuelta, digamos, con parte de ustedes. Si quieren hacer alguna consulta o pararme en lo que yo vaya hablando, no hay problema. Mi idea era un poco hacer una especie de repaso, ¿sí? Muy sintético de lo que vimos en el primer encuentro y rescatar aquellos conceptos que sean importantes para entenderlo como a ver hoy,
que recordemos seguimos en el tema de diagrama bioclimático, pero ahora visto de un enfoque más práctico. Entonces, para ubicarnos, por ahí si alguien no ha estado presente o no escuchó la primera charla, estamos en la número 2, que el tema es el mismo, ¿sí? Diagrama bioclimático, pero ahora vamos a realizar alguna actividad práctica en paralelo, digamos. Algunos conceptos entonces para rescatar o para traer de aquel primer encuentro era, bueno, cuando hablamos de diagrama bioclimático, la base o el objetivo es lograr o pensar en el confort térmico de las personas que habitan un edificio, ¿sí? Habíamos ido, digamos, transitando una serie de diapositivas y definiciones y gráficos, imágenes para ir como construyendo este concepto, ¿no?, de confort térmico, en donde según normativa RAE es un estado de espíritu, ¿sí? En donde hay que tener en cuenta no solo el cuerpo, sino también la mente, eh, para representar la satisfacción con el ambiente térmico, ¿sí? Entonces decimos que es una zona, son condiciones en donde la persona no siente incomodidad, en este caso desde el punto de vista térmico. Es uno de los grandes objetivos de la arquitectura bioclimática, ¿sí? Habíamos dicho también que es un fenómeno complejo en cuanto a su definición o a su caracterización, porque depende del contexto social en el que se define y construya, depende de una serie de factores o parámetros que son subjetivos, como lo son el individuo, la actividad que realizan, la vestimenta, el género, la edad, y depende también de algunos factores que son del tipo objetivos, es decir, que se podrían medir y que en general se relacionan con el ambiente. Estos factores son, por ejemplo, la temperatura ambiente, la temperatura media de las superficies del alrededor, la velocidad del aire, la humedad relativa, la radiación solar, entre otras. Habíamos necesariamente nombrado, aunque sea el concepto de carta psicométrica, que es una carta, un diagrama, ¿sí?, que está ahí en pantalla, no se asusten, que relaciona las propiedades termodinámicas del aire húmedo, ¿sí? El aire húmedo es el aire con el que uno está en contacto, ¿sí? Es una mezcla de aire seco con humedad, ¿sí? Es el aire común y corriente, digamos. Esta carta psicométrica, que no vamos a ahondar demasiado en ese diagrama, contiene mucha información, como se ve, ¿sí? Tiene mucha información dentro y permite definir el estado de ese aire húmedo. Permite caracterizar también procesos, no solamente definir el estado. Se puede representar un proceso de calentamiento, de enfriamiento del aire, un proceso de humidificación y enfriamiento del aire, etc. Son acciones que se pueden hacer dentro del diagrama psicométrico. Nosotros esta es una carta por ahí un poco más simplificada, que no contiene tanta información y se ve un poco más claro, que podemos identificar el estado del aire para una determinada situación a través, más que nada, de los parámetros que conocemos, que son la temperatura de bulbo seco. Voy a habilitar el punterito. La temperatura de bulbo seco y la humedad relativa que está en esta zona. Entonces, eso define un punto y a partir de ahí podemos obtener un montón de propiedades de este aire. Habíamos dicho que el diagrama propuesto por Ghiboni nos permite tener una idea de cuáles serían a priori las estrategias bioclimáticas recomendables para un determinado clima o para un determinado lugar, ¿sí?, en función del clima característico que tenga. Entonces, si se dan cuenta, en este diagrama, el fondo, ¿sí?, el fondo de pantalla, el fondo del diagrama es el mismo que estaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Y sobre esa carta psicométrica se trazan o se marcan las regiones. En verde, que quizás es la primera que uno ve, se marca lo que sería la zona de confort.
¿sí? El aire, cuando tiene el estado que cae dentro de esta zona verde, estamos en zona de confort. De la zona verde hacia la izquierda habíamos dicho que había que pensar en estrategias de calefacción, porque el aire está frío, ¿sí? Por supuesto que mientras más nos alejamos de la zona verde, esas estrategias tienen que ser más fuertes, digamos, ¿sí? Hay que aportar mayor cantidad de energía al aire ambiente para tratar de llevarlo a la zona verde. Y la zona de la zona de confort hacia la derecha, que son las zonas que están con un tono más rojizo, son aquellos ambientes, aquellos climas que tienen temperaturas más altas, elevadas temperaturas, por lo que hay que pensar sobre todo en estrategias de enfriamiento o de refrigeración. ¿Sí? Habíamos dicho que en este sector del gráfico, que es como la parte superior y que tiene esta forma curvada, se ubican los puntos en donde el aire tiene una humedad muy alta, ¿sí? Y lo contrario pasa en esta zona de abajo del gráfico, en donde el aire, podemos decir que tiene bajo contenido de humedad, ¿sí? Eso en términos generales. Me parece que con esta diapositiva se va a entender un poco más cómo se introducen los puntos que representan un clima en ese diagrama, ¿sí? Eso lo vamos a entender con un ejemplo, ¿sí? He sacado, digamos, del Servicio Meteorológico Nacional el archivo del meteorológico para un día en particular para Aeroparque, ¿sí? Para el 4 de mayo de este año, o sea, hace unos días atrás. Ese archivo tiene para cada hora del día información de la temperatura, de la temperatura en grados centígrados y de la humedad relativa en porcentaje. Entonces, por ejemplo, a las 4 de la mañana, ¿sí? Tenemos una temperatura de 15.1 y una humedad de 84%. Eso se representa con un punto que apareció acá, ¿sí? En el diagrama, ubicándolo, digamos, con esas coordenadas, con 15 grados y 84% de humedad relativa, se lo ubica en este lugar del diagrama, ¿sí? El punto que sigue a las 5 de la mañana, bueno, que tiene condiciones parecidas el aire, 15.2 grados centígrados y 85% de humedad relativa, el puntito está muy cercano al primero, pero lo que va pasando es que a medida que agregamos esos puntos, que están caracterizados por una temperatura y un valor de humedad relativa, se puede ir completando ese diagrama con los puntos que vamos a ver después que aparecen en el software, ¿sí? Entonces acá pasamos a las 12 del mediodía, tenemos una temperatura un poco más elevada, entonces el punto se corre hacia la derecha y en esa posición, y así van apareciendo los puntos según los valores de temperatura y humedad para cada momento del día, ¿sí? Así van apareciendo. Imagínense que acá lo que hicimos es representar, son 9 puntos para un día específico. Lo que hacen las cartas en general es contener la información de un año. La información de un año tiene 8.760 puntos. Entonces lo que vemos es una nube de puntos bastante densa y según cómo se va distribuyendo en ese diagrama, podemos ir, como les digo, pensando a priori en cuáles serían las estrategias más fuertes a considerar para ese tipo de clima. Para ello, habíamos sugerido trabajar con un software, Climate Consultant, que es un software que se hizo en la Universidad de California. Lo bueno que tiene es que es de descarga libre, ¿sí? Es un software que trabaja bastante bien, que es bastante completo y muestra mucha información que procesa a través de los archivos del clima que uno descarga desde otra página, digamos, independiente del software. Lo que hace el software, habíamos dicho que vamos a llamarlo CC, busca trasladar las condiciones ambientales del exterior a condiciones de confort interior. Y a partir de ahí nos va a sugerir unas pautas para el diseño, de cuáles serían las pautas a tener en cuenta como primordiales y hace como una especie de ranqueo de esas estrategias según el clima. Habíamos dicho de que había una página
que nosotros sugerimos, en donde que contiene un repositorio que tiene base de datos para Argentina, para varias localidades, para todas las provincias y para varias localidades dentro de esas provincias. Ya vamos a entrar en esta página que es onebuilding.org. Y lo que sí, por ahí necesitamos que tengan, a medida que yo voy contando un poco, pasando estas diapositivas, es que si no han descargado el soft, lo descarguen de esta página, ¿sí? O ponen directamente Climate Consultant en el Google y van a la página. Imagino que deben ser las primeras páginas en donde pueden descargar la herramienta, y la instalación es una instalación de un programa común y corriente, ¿sí? No creo que tengan ninguna dificultad desde ese punto de vista. Bueno, la idea es que aquella persona que pueda realizar la instalación y pueda abrir el programa puede ir como en paralelo, ¿no? A partir de lo que yo voy mostrando. Y bueno, aquella persona que no pueda descargar o tenga algún inconveniente puede ver, digamos, ir siguiendo la charla, y después trata de hacerlo fuera cuando termine la charla o en otro momento. Y bueno, ante cualquier duda, nos pregunta directamente al correo, ¿sí? Esta es la página que vamos a ver, en donde vamos a hacer la descarga del archivo del clima que nos interese. Vamos a trabajar con alguno en particular, como para que vamos todos trabajando sobre el mismo archivo meteorológico. Marcos, perdón, Sí, no te quiero molestar, simplemente te hago una consulta. ¿No podemos pasar por el chat el link del... Ah, ahí lo pasaron, ya está, bien, listo. Muy bien, gracias. te descargo. Bueno, gracias. Sí, me deja. No, gracias a ustedes. Cuando entramos entonces en este repositorio, que es donde vamos a sacar el archivo del clima del lugar donde queramos realizar el estudio, lo que vamos a hacer es descargar un archivo en formato EPW, que es un formato de Energy Plus Weather, sería, en un formato específico, que lo que hace, tiene relación con lo que se llama, por ahí varios conocen esto del año típico meteorológico, ¿sí? Es un archivo de clima, como dijimos, anual, ¿sí? Que, bueno, se utiliza mucho en las herramientas de simulación de edificios o simulación de sistemas de conversión de energía solar, pero tiene la característica de que es un archivo meteorológico anual que es estadísticamente representativo de una cierta cantidad de años, que suelen ser mayores a 15 años, ¿sí? Entonces es un archivo de clima que es representativo en ese lapso de tiempo, ¿sí? Bueno, esto es un poco de cómo se forman, lo vamos a saltear cómo se generan esos archivos. Entonces, como para dar inicio a la propuesta, la idea es que ingresemos en la página web de OneBuilding, ¿sí? Busquemos y tratemos de descargar el archivo climático de Rosario y de Bariloche, ¿sí? Y empecemos a trabajar con esos archivos a través del soft CC, ¿sí? Entonces vamos a tratar, a ver acá, de entrar, ¿sí? Si ponen OneBuilding en el Google, seguramente que la primera página que les aparece es esta que están viendo en pantalla. Una vez dentro, lo que hacemos es ir acá en el panel izquierdo a la región Sudamérica, región 3. Vamos a Argentina y vamos a elegir la provincia Santa Fe, ¿sí? Se nos abren algunas localidades, por supuesto que no están todas, porque depende de si la localidad tiene estación meteorológica o no, etcétera. Rosario, aparecen varias líneas o varios archivos que dicen Rosario, ¿sí? Por ahí la diferencia está, si vamos a la parte derecha del nombre del archivo, vemos que hay como un periodo, ¿sí? Que indica el lapso de tiempo en donde se ha hecho este análisis estadístico y que es representativo en ese periodo,
por ejemplo, este que dice 2007-2021, está bien para considerar los últimos años hasta el periodo 2021. ¿Sí? Así que podemos descargar este directamente, hacen clic y la descarga es automática. Se descarga un archivo zip, o sea, un archivo comprimido. Lo que tienen que hacer, obviamente, es descomprimir esto. ¿Sí? Y dentro de la carpeta, de la carpeta que se descomprime, aparecen una serie de archivos, ¿sí? Que son archivos, digamos, meteorológicos que tienen distintos formatos. Y nosotros cuando abramos el soft CC, directamente él va a reconocer el archivo con el que necesita trabajar. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer una vez descargado este archivo es abrir el software. Ahí están viendo la pantalla del programa. Sí, Marco, se ve bien. Bien. Entonces cuando abrimos el programa, la primera pantalla que aparece es esta. ¿Sí? Con una presentación del programa, las características en la actualización, está en la versión 6.0, etc. El programa está en inglés, ese sería el único por ahí inconveniente, pero se entiende bastante. Lo bueno es que tiene acá en el panel superior, una sección de ayuda que es bastante completa. En cada pantalla que vamos pasando, esa ayuda se va actualizando y tiene mucha información para explicar lo que vamos viendo. ¿Sí? Acá si le damos continuar, bueno, pasamos de la presentación del programa. Perdón, yo tenía uno abierto, por eso ya me sale algo en pantalla. Yo voy a darle un proyecto nuevo. Ustedes seguramente no van a ver nada ahí. Le va a aparecer esto. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer es tener cuidado cuando dice seleccionar unidades. Tenemos que dejarlo en unidades métricas y no en las unidades imperiales, porque es una unidad con la que no trabajamos y no vamos a entender la información. Entonces ponemos la segunda opción acá que dice abrir EPW existente. ¿Sí? Y nos vamos al directorio en donde se descargó el archivo. ¿Sí? En mi caso, ustedes lo buscarán en descargas o donde tengan predefinidas las descargas. Yo lo voy a buscar en la carpeta. Esta carpeta que dice Rosario. Y cuando abro me sale un solo archivo disponible. Y ya no me salen esos 6 o 7 archivos, sino que me sale solo el punto EPW. Lo que hago es doble clic y ya lo que hizo el programa es empezar a procesar la información que está contenida ahí dentro. Bien. Lo que vemos primero es un resumen en forma de tabla de las variables meteorológicas que están dentro de ese archivo EPW. Muchas variables relacionadas con la radiación solar, las primeras 10 por lo menos, ¿sí? Promedios de radiación global, de radiación directa, difusa, etc. Después vienen las temperaturas, temperatura de vuelo seco, la humedad relativa, dirección y velocidad de viento, etc. ¿Sí? Esto es como un pantallazo en forma de tabla de los valores promediados mensuales. ¿Sí? Lo interesante empieza a aparecer ahora. ¿Sí? Entonces no nos vamos a detener demasiado ahí. Lo primero en donde tenemos que actuar es en la decisión del modelo que usamos para ver sobre todo el diagrama psicométrico. Lo que yo recomiendo al inicio es trabajar con el primer modelo por default, que es el modelo que dice modelo de confort del código de energía de California, que define la zona de confort en términos básicamente de rangos de temperatura y humedad, según lo que veníamos viendo en el diagrama de Giboni. ¿Sí? Los otros modelos, si bien son como más recomendados por cómo están generados los modelos esos, no recomiendo al inicio trabajar con estos modelos porque hay que cargar información relacionada a la actividad de la persona, al nivel de arropamiento. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Analizando el clima, que dijimos que es un primer paso, el puntapié inicial de un
etapa de proyecto, es conveniente trabajar con este primer modelo. Por supuesto que después que como pasos siguientes viene el diseño del edificio en función un poco de lo que vimos analizando el clima. Después de hacer el diseño del edificio podemos hacer una segunda evaluación, sí, a través de algunos de estos modelos, que son, que dijimos que son más, que definen mejor la zona de confort, pero ya teniendo las características del edificio y sabiendo cómo es el aire, digamos, dentro del edificio. Entonces ahí ya hacemos una evaluación mucho más detallada. Ahora lo que estamos haciendo es el primer paso en el proyecto. ¿Sí? Trabajamos con el primer modelo. Tenemos la posibilidad de cambiar algunos parámetros que van a definir estas regiones del diagrama de Giboni, básicamente. Yo lo único que recomiendo cambiar acá, como para que sea, como para que vaya en línea de lo que vimos en el primer encuentro, que habíamos dicho de que el rango de confort estaba entre 20 y 26 grados. 26 grados si es que la humedad no era demasiado alta. Podemos cambiar este segundo valor a 26 grados acá, ¿sí? Que es el umbral superior para definir ese rango de confort. Y acá dice que la humedad no puede superar el 50%, que es un poco lo que habíamos visto en ese primer encuentro cuando hablábamos de cómo estaba conformada esa región de confort. Después el resto de las zonas vamos a dejarlas por default, ¿sí? Y ahora le vamos dando next a las pantallas, siguiente, y va apareciendo, se va visualizando la información meteorológica que el programa recopila de este archivo climático, ¿no? Lo primero que vemos es la temperatura, ¿sí? La temperatura promedio mensual para cada uno de los meses, cómo va variando, ¿sí? Estos gráficos de barra, este sector que está en el medio de la barra, que no tiene color, ¿sí? Representa la temperatura promedio del mes, ¿sí? Bueno, después el límite este que se ve en amarillo representa la temperatura promedio superior, lo que está del lado amarillo, pero del lado inferior, lo que es color amarillo del lado inferior representa la temperatura promedio inferior. Vean que siempre de fondo va a empezar a aparecer una zona en gris que representa o marca la zona de confort que hemos definido entre 20 y 26 grados centígrados. Entonces, lo que podemos ir viendo es, bueno, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa zona de confort, analizando estos valores de temperatura mensuales, ¿sí? Por ahí un poco lo que se ve es que los meses de verano o de media estación, las temperaturas se acercan o caen dentro de ese rango de confort y podríamos tener que pensar más que nada en estrategias que apunten sobre todo a los meses de invierno entre abril y agosto, septiembre, ¿sí? Que vean las barras o las temperaturas promedios por debajo de esa, o están bastante alejadas de esa zona gris. Si damos continuar, también muestra información similar en cuanto a temperaturas, pero son perfiles de temperatura promedio, esta curva en rojo y esta curva en bordeaux, digamos. Son perfiles promedios de cómo cambia la temperatura en un día tipo de enero, de febrero, de marzo, y así hasta diciembre. Estas temperaturas se corresponden con el eje de la derecha para hacer la lectura del valor. Y con el eje de la izquierda tenemos que asociar estas curvas en amarillo, celeste y en verde que se relacionan con los niveles de radiación solar que llegan al lugar, ¿sí? Entonces nos da una primera idea de cuánta cantidad de energía solar llega al lugar, ¿sí? Si es un lugar con buen recurso solar o con un recurso solar moderado. Y también nos da cierta idea de cuáles son aquellos meses en donde tenemos mayoría de días despejados, ¿sí? No es tan fácil entender esto de lo que es relacionado a la parte solar porque habría que
que hacer una charla exclusiva de eso, pero como comentario lo que les puedo decir es que, por ejemplo, mientras este gráfico que está en amarillo, por ejemplo, supere a la curva verde, como pasa en los meses de junio, julio, agosto, son meses que tienen poca nubosidad, ¿sí? Y en cambio estos meses en donde la curva verde está por debajo de las áreas amarillas, tenemos meses en donde tenemos, por ahí son meses en donde tenemos mayor cantidad de precipitaciones, mayor cantidad de días nublados. Por supuesto que esta relación cambia con el clima, ¿sí? Para climas más húmedos, se ve, digamos, que eso sucede, de que son más que nada cielos cubiertos, y para climas más secos se ve que estas curvas amarillas son mucho más altas, ¿sí? Eso como comentario general, y espero que le quede esa relación por lo menos, sin entrar en demasiado detalle. Como les digo, no es tan fácil entenderlo en, en, en un solo webinar o en una sola charla de 1 hora. Ahora, la ventana que sigue hace también referencia a niveles de radiación solar, pero nos permite jugar un poco con estos niveles, ¿sí? ¿Cómo nos permite jugar? Analizando, vean que acá a la izquierda nos permite cambiar los parámetros que se relacionan con la posición. Podemos analizar distintas superficies en cuanto a su posición, es decir, si pensamos en analizar cuánta energía solar le llega a una pared, podemos poner completar este primer campo, poner un grado de inclinación, grados de inclinación igual a 90, ¿sí? Lo que quiere decir que estamos trabajando o analizando una superficie que está paradita, digamos, en posición vertical, y podemos definirle en el segundo campo hacia dónde mira esa superficie vertical, que puede ser una pared o una ventana, ¿sí? Esto nos permite como tener una primera aproximación de cuánta energía puede llegar sobre una pared, por ejemplo, que mira al norte con respecto a una pared que mira al sur, o con respecto a una pared que mira al este o al oeste, con respecto al techo, que puede ser una superficie horizontal, ¿sí? Entonces, comparativamente nos sirve, ¿sí? Jugar un poco con estos parámetros. Lo que tenemos que ver acá, esto por default está todo en 0, así, ¿sí? Acá también se ve, la información está representada a través de barras, ¿sí? A las barras que deberíamos prestarle atención es a la barra verde y a la barra naranja, ¿sí? Que nos dicen cuánta energía llega en total sobre una superficie horizontal, la barra verde, y sobre una superficie que nosotros podemos cambiarle las condiciones en la barra naranja, ¿sí? Entonces, no me quiero hacer lío con esto. Yo voy a volver a la presentación para mostrar un poco cómo cambian esas condiciones, y esa pantalla en particular, cómo nos permitiría comparar, como les digo, una pared que está mirando al norte, a ver si recibe más energía que una pared mirando al este o una pared mirando al oeste. Sí, por ejemplo, para Rosario, que es la ubicación que estamos, la localidad que estamos analizando, cuando ponemos la inclinación o el primer campo en 0, vemos esta distribución, ¿sí? De niveles de radiación solar diarios, ¿sí? Lo único que va a cambiar son las barras en naranja, ¿sí? Es el único parámetro que va a cambiar cuando uno le cambia ahí el valor a la posición de la superficie o a la inclinación de la superficie, ¿sí? Vean que si yo le cambio acá, analizo una superficie que tiene 90 grados de inclinación y aprieto Enter, vean que solamente va a cambiar lo que está en naranja, lo otro sigue igual,
¿sí? Si le cambio acá la orientación o hacia dónde está mirando esa superficie, también va a cambiar solo los datos representados en barra naranja. Lo otro queda siempre fijo. No nos vamos a hacer mucho lío, ¿sí? Comparativamente lo que pueden hacer es jugar y comparar, bueno, cuánta energía recibe, por ejemplo, un techo o un suelo que tiene una inclinación de 0 y mirar las barras naranjas, ¿sí? Cómo se distribuyen a lo largo del año, ¿sí? Lo que se ve es que alcanzan valores superiores en los meses de verano, ¿sí? Enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y esa cantidad de energía que se colecta disminuye en los meses de invierno, ¿sí? Esto es exclusivo debido a la trayectoria aparente solar y cómo va evolucionando para las distintas estaciones y para los distintos días del año. Entonces, comparando con este, si el primer campo lo ponen con un valor de 90, o sea que ya no queremos analizar el techo, queremos analizar una pared, por ejemplo, y ponemos que mira al norte, ¿sí? Que eso se lo pone en el segundo campo con un valor de 0, eso después lo miran con tranquilidad, ¿sí? Vemos que cambian estos parámetros en naranja, las barras en naranja, y vemos que esta pared que mira al norte favorece, digamos, la colección de energía, vean, los meses de invierno. O sea, acá aumenta el tamaño de la barra en los meses de invierno y no se colecta tanta energía en los meses de verano. Vean que acá disminuye el tamaño de la barra naranja, ¿sí? Para los meses de verano, noviembre, diciembre, enero, febrero. Para una pared mirando al este, con el primer campo en 90 y el segundo campo en 90 también, ¿sí? Eso después lo ven con tranquilidad. Cambia la distribución de las barras naranja y tiene un comportamiento parecido a la situación del techo, por ejemplo, con un campo de inclinación igual a 0. ¿Sí? Y una pared mirando al sur, que también la pueden representar, lo que se ve es claramente una pared que recibe, colecta o en donde incide muy poca energía solar en relación, por ejemplo, a una pared norte. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Porque vean el tamaño de las barras en naranja en este caso en comparación con esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice de que se recomienda poner ventanas al norte para aprovechar la radiación solar por una cuestión como esta, como le explica este gráfico? ¿Sí? ¿Y por qué conviene que las ventanas que dan al sur sean pequeñas? Porque en realidad no aprovechan mucha energía solar, porque en realidad no les llega mucha energía solar, ¿sí? Entonces a las ventanas sur hay que tratar de hacerlas pequeñas y darle una buena aislación para que no pierdan para que la casa no pierda tanta energía por esas ventanas, porque en realidad no cumplen, no tienen demasiado aporte en cuanto al ingreso de energía solar. ¿Sí? Esto por ahí lo terminen de entender cuando empiecen ustedes a jugar con esos valores, ¿sí? Lo que quiero que les quede entonces claro es que este primer campo les permite cambiar la inclinación de la superficie que quieren analizar. Si ponen 90 es una pared vertical o una ventana. Si ponen 0, imaginen un techo. Y el valor de abajo les permite cambiar o definir hacia dónde mira esa pared, ¿sí? Si lo dejan en 0, la pared mira al norte. Y si lo dejan en 180, la pared mira al sur. Eso por ahí lo pueden anotar. Y si lo dejan en 90, la pared mira al este. Y si lo dejan en menos 90, la pared mira al oeste. ¿Sí? Y después van probando en su computadora cómo se van moviendo estas barras naranjas y cuánto podría aprovecharse o cuál
cuál orientación sería conveniente para, por ejemplo, aprovechar la energía solar. ¿Sí? Este último parámetro, déjenlo como está. Lo que establece ese parámetro es cuánto está reflejando el suelo de la radiación solar. Y un valor de 20% es un valor característico. ¿Sí? Acá dice, bueno, que es para pasto, pero es un valor característico usar ese 20%. ¿Sí? Así que ese no lo cambien directamente. Si avanzamos con la pantalla, vemos que el programa nos sigue mostrando, nos sigue visualizando información que obtiene del archivo climático, ¿no? Condiciones de iluminación en lux, ¿sí? Para esa zona. Porcentaje de cielo cubierto promedio mensual, ¿sí? Si tenemos un clima muy húmedo, donde tenemos muchos días del año con cielo cubierto, estas barras en amarillo están cercanas al 100% acá en el sector superior, ¿sí? Si tenemos climas más secos, con días con mucha cantidad de días despejados, estas barras no van a ser tan altas y van a estar rondando la mitad del gráfico, digamos. ¿Sí? Acá lo que podemos ver, siempre a la derecha vean que aparece como el promedio anual, ¿no? Que quizá nos da una primera también aproximación en términos anuales de los valores de ese parámetro que estemos analizando. Por ejemplo, este nos dice que en términos anuales, el porcentaje de cielo cubierto para Rosario es del 43% aproximadamente. Marcos, tengo una ¿Sí? consulta. ¿La radiación tiene en cuenta la nubosidad? Sí, sí tiene en cuenta la nubosidad. Perfecto. Porque se mide con un sensor que lo que hace es detectar cuánta energía del sol llega. ¿Sí? Y cuando está Ok, nublado, el sensor mide. Por claro. más que esté muy nublado, el sensor mide lo mismo. Si el día está más Ok. despejado, el sensor mide un poco más. Pero sí, sí, sí. Por más que esté nublado, siempre y cuando sea de día, en el único momento en donde no tenemos radiación solar o el sensor no mediría es durante la noche. Ahí no Claro. mide nada. Pero en el Gracias. día, por más que esté nublado, mide. Por Ok. lo menos una base bueno, no voy a dar muchos valores numéricos porque No, no, pero está bien. Conceptualmente mide la nubosidad. Ya con eso conceptualmente alcanza. mide. Claro. Exactamente. Vale. Vale, gracias. De nada. Seguimos avanzando. Si quieren que me detengan a una ventana en específico, me avisan. Pero vamos a ir avanzando, si no vamos a terminar a las 10 de la noche. La velocidad del viento también está, la podemos visualizar. Los valores de velocidad promedio, ¿sí? Mensuales. Los puntos, esto que aparecen acá en los puntitos con borde en negro, indican la velocidad máxima registrada, digamos, en esos meses. También tenemos acá el promedio anual de la variable velocidad. Esto está en metros por segundo. Seguimos avanzando. Tenemos información también de lo que es la temperatura de suelo a distintas profundidades. En color amarillo a una profundidad de medio metro. En color verde, este primer verde, como un verde más clarito, es a una profundidad de 2 metros y el verde más oscuro a una profundidad de 4 metros. ¿Sí? Es como va cambiando a medida que pasan los meses la temperatura del suelo. Obviamente que mientras a mayor profundidad nos vamos, esa temperatura tiende a ser más estable a lo largo del año. ¿Sí? Por eso es que esta curva en verde es como la que tiene menos variación de las tres, ¿no? Porque es la que está determinada a mayor profundidad. ¿Para qué nos sirve esto? Para los que hacemos simulación de edificios, para ver cómo un edificio intercambia calor con el suelo. ¿Sí? Para eso nos puede servir. Seguimos avanzando. Lo que vemos son los perfiles de temperatura y humedad promedios para cada mes. ¿Sí? En términos promedios, cómo evoluciona en puntos amarillos, por ejemplo,
la temperatura en un día promedio de enero, febrero, marzo, y así para los 12 meses del año. Vuelve a aparecer de fondo ese fondo gris que indica, digamos, lo que sería la región de confort. Entonces, en función de cómo estén distribuidos los puntos amarillos, por ejemplo, que representan la temperatura promedio, podemos ver cuán cerca o cuán lejos estamos, según el mes, de esa zona de confort. Entonces vuelve a aparecer eso que decíamos al principio, de que los meses de mayo, junio, julio, se ve que esas temperaturas están más alejadas que el resto de los meses de la zona de confort, ¿no? Se ve también, por ejemplo, la relación entre la humedad relativa son los puntos en verde, ¿sí? Y se ve que lo que por ahí sabemos que cuando la temperatura aumenta, ¿sí? La humedad relativa baja, ¿sí? Eso es una relación de la humedad relativa en función de la temperatura, ¿sí? Por eso es como que se tiendan a encontrar los puntos verdes con los amarillos en los momentos de la tarde, sobre todo, que es cuando la temperatura aumenta, ¿sí? Esto para todos los meses, ¿sí? Para todos los meses, cuando la temperatura aumenta, sobre todo después de las 12 del mediodía, los puntos en verde disminuyen porque hay una relación con la temperatura, ¿sí? Eso como dato extra, digamos. Lo mismo para... Perdón, Marcos, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Siempre estás hablando así. Discúlpame, se me está cortando. No, ¿Podrías te repetir, por decía que favor? los valores que estás refiriendo son promedios. Exactamente. No hay otro cálculo estadístico, como por ejemplo tomar un percentil de los datos o algo así. Siempre. Sí, en este caso lo que se ve son valores promedios. Toda la parte estadística es como que eh, se realiza previamente en la generación del archivo en sí, porque estadísticamente se determina cuál es el mes más representativo para justamente representar ese lapso de tiempo que son 15 años o más de 15, un periodo mayor de 15 años. Entonces la parte estadística está más que nada en la generación del archivo que uno descarga de OneBuilding. Sí hay algunas visualizaciones en donde donde vemos el máximo promedio, el mínimo promedio, pero acá en esta ventana en específico vemos las temperaturas promedio para las horas, como establece el gráfico, cómo va evolucionando o cómo va cambiando la temperatura en promedio para las horas de un día típico del mes de enero, febrero, marzo, para los 12 meses del año. Gracias. Por favor. Esto ustedes no lo van a ver porque yo ya lo tengo ahí. Esta carta que sigue también se relaciona con el posicionamiento aparente solar, con la posición solar en el cielo. Y bueno, quizá muchos de ustedes ya la conocen, ¿sí? Es una carta solar. Lo que indica básicamente es cómo es nos indica o nos brinda información de cómo es la trayectoria del Sol para los distintos meses del año, para las distintas estaciones. Nos permite identificar, digamos, la posición solar para una hora en particular y para un día del año en particular. Esta carta en particular o esta pantalla que estamos visualizando también contiene información a partir de un código de colores. Ven que tenemos un código de colores con puntos en rojo, con puntos en amarillo, en azul. Entonces también tiene información de las temperaturas de esos momentos del año, digamos. Eh, entonces, esta pantalla contiene mucha información junta. Acá vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos porque les quiero mostrar qué se puede hacer en esa pantalla.
¿sí? Como muchos de ustedes sabrán, la carta solar se diagrama, se escribe, se genera a partir de definir la posición del Sol con dos ángulos básicamente. No vamos a entrar demasiado en detalle. Un ángulo define la altura del Sol y el otro ángulo define el azimut, ¿sí? La posición, digamos. Entonces una carta solar es un gráfico de la eclíptica del Sol a través del cielo durante un año, ¿sí? Para una ubicación en particular, ¿sí? Ahora, la pantalla del soft tiene la posibilidad, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí quiero que sepan que está la posibilidad de tener una idea de cómo afecta, digamos, eh, la introducción o la consideración de un alero, ¿sí? Que puede ser del tipo, acá está marcado, o del tipo horizontal, o del tipo acá, del tipo vertical, de un sombreador vertical, ¿sí? Estas consideraciones se pueden tener en cuenta en el diagrama, que ahora tengo que volver al diagrama, perdón, ida y vuelta. En el diagrama se puede tener una consideración de cómo afectan esos aleros. Eso se hace desde esta zona, acá donde dice Display Shading Calculator. ¿Sí? Uno puede, no voy a entrar en detalle porque no es fácil de entender, pero pueden considerar, por ejemplo, por una ventana norte, cómo afecta o cómo bloquea el ingreso de radiación solar un alero de una determinada longitud, ¿sí? Moviendo esta pelotita que está arriba. Lo único que les voy a decir es que se puede tener en cuenta la participación o el efecto que tienen estos aleros, tanto horizontal, el movimiento de esta pelota, ¿sí? En donde las zonas que van quedando en grisáceo son los momentos del año en donde la radiación solar directa no va a entrar por la ventana. ¿Sí? Vean que va quedando, si yo bajo la pelota, una determinada área de la carta solar en donde queda como anulada, digamos, porque el alero está bloqueando la radiación solar directa. ¿Sí? Esto se hace por un alero horizontal o acá en los vértices, en los bordes, tiene para considerar aleros, como dije, del tipo vertical. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, lo único que quería que sepan es que se puede considerar el efecto de aleros en este diagrama. ¿Sí? Si queremos entender bien cómo funcionan y cómo se dimensionan, hay que hacer un encuentro específico de eso, digamos. ¿Sí? También pueden tener en cuenta introducir, digamos, como, por ejemplo, es el efecto de sombreado de ciertos elementos que obstaculizan la radiación directa como árboles en una determinada posición respecto a la ventana, a una determinada distancia. ¿Sí? También se puede cargar y vean que empiezan a aparecer acá formas que lo que hacen es decir, bueno, en qué momentos del año la radiación está bloqueada por ese elemento. ¿Sí? Entonces uno va completando ahí y van cargándose, digamos, este diagrama con esos obstáculos, donde uno podría como hacer un análisis de, a ver, voy a diseñar una casa con una ventana al norte, pero tengo un árbol de tal altura a 5 metros de distancia, entonces a priori podrían ver el efecto de sombreamiento que tiene el árbol sobre esa ventana. ¿Sí? Esto también queda como comentario y solamente para que sepan de que se puede hacer desde esta pantalla. Después si tienen interés me preguntan por mail o vemos de pasarle más información relacionado a esto. ¿Sí? La visualización que sigue también es una carta solar, bueno, que también, digamos, muestra información parecida a la pantalla anterior, vamos a pasarla. Lo que se ve en la pantalla siguiente es lo que se llama un mapeo de las temperaturas a lo largo del año y para las horas, las distintas horas del día, como para tener, digamos, una idea por lo menos visual de en qué momentos se dan las máximas temperaturas, en qué momentos
del día y del año se dan las mínimas. Obviamente que relacionan los colores azules oscuros a las mínimas, los colores en rojo a las temperaturas máximas, ¿sí? Y tratan de ubicar, digamos, lo que se hace es ubicar, por ejemplo, esta línea horizontal que estoy marcando con el puntero corresponde a las 12 del mediodía, ¿sí? Para los distintos meses del año, ¿sí? Acá estamos en los meses de invierno, acá estamos colores rojos en los meses de verano y en los meses de verano tirando a octubre, noviembre, diciembre en este sector. No vamos a entrar en demasiado detalle porque si bien es información que es como redundante, las visualizaciones se ejecutan de diferente forma para interpretarlas de distinta manera y que puedan ser útiles también en diferentes formas de visualizar la información. Lo mismo que la pantalla anterior, pero tridimensional. Sí, no vamos a entrar mucho en detalle. Hasta que llegamos, bueno, a la pantalla como principal o la pantalla que nos interesa, sobre todo, luego de hacer la visualización de los parámetros meteorológicos. A ver, que el programa nos haga las recomendaciones pertinentes a ese tipo de clima que estamos analizando. Entonces, para este archivo de clima que corresponde a Rosario, ven que ahora en este diagrama la nube de puntos, ¿sí? La cantidad de puntos en verde que están en el diagrama son 8.760, ¿sí? Que corresponden a todas las horas del año, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se van acomodando esos puntos en el diagrama, vamos a ir definiendo las estrategias prioritarias, digamos, para ir teniendo en cuenta en un diseño bioclimático, ¿sí? Acá lo que pueden hacer es, como para que no aparezcan todas las estrategias, es marcar acá a la izquierda abajo donde dice mostrar las mejores estrategias, ¿sí? Entonces se limpia un poco el diagrama y lo que hace es mostrar las estrategias como más importantes para ese clima, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias más importantes? Vemos que un clima como Rosario, ¿sí? Podríamos tener el 13% del total de horas del año en confort, ¿sí? Porque los puntos caen dentro de la zona azul, ¿sí? Ese porcentaje de puntos cae dentro de la zona azul, entonces corresponde a un 13%. Por supuesto que mientras mayor sea ese porcentaje, eh, serán menos las estrategias que uno tenga que considerar en un diseño bioclimático para lograr ambientes interiores confortables, ¿sí? Acá en la estrategia número 2 dice 18% de las horas del año hay que tener en cuenta que hay que hacer sombreado de ventanas, ¿sí? El 8.4% del tiempo son puntos que caen a la derecha de la zona 1, que es la zona de confort, hay que tener en cuenta inercia térmica con enfriamiento o con descarga nocturna, ¿sí? Que era un poco lo que hablábamos la clase pasada, donde las envolventes masivas acumulaban calor durante el día, pero había que tener ese cuidado de tratar de ventilar durante la noche cuando el aire baja la temperatura para descargar esas masas que fueron acumulando calor durante el día. Después vemos que un porcentaje importante en lo que es ventilación natural nocturna, ¿sí? Que es esta región también a la derecha de la sección en azul. Ya del lado izquierdo tenemos la zona 9, que es o que corresponde en un 34% de los datos del año a considerar ganancia interna, ¿sí? Que habíamos dicho que era básicamente habitar el edificio, ¿sí? Lo que hacía es aportar energía a través de la presencia de personas, del encendido de artefactos eléctricos, el encendido de la cocina, la presencia de plantas, etcétera. Habitar, digamos, la vivienda hace referencia a esto que dice
que es el sector 9, que dice ganancias internas de calor. Después tenemos también del lado de las estrategias de calefacción hacia la izquierda, el sector 11, que dice ganancia solar directa con alta masa, ¿sí? Con elevada inercia, digamos, o sea, para acumular esa cantidad de energía que está llegando en las horas del día, ¿sí? A través de la ganancia directa solar. Después, como tenemos algunos puntos acá sobre la parte norte, la parte superior del diagrama, que son estos puntos que estoy tratando de señalar con el puntero. Un 12.7 o un 13% de las horas del año tenemos que tratar de deshumidificar ese ambiente, ¿sí? Porque son momentos en donde la temperatura tiene mucha humedad, donde el aire, perdón, tiene mucha humedad. Perdón que se me empiezan a cruzar las palabras porque es la hora ya. Después tenemos con rojo los sectores 15 y 16, que corresponden a lo que decíamos que eran las estrategias, que no corresponden a estrategias bioclimáticas, sino que son las estrategias de acondicionamiento convencional o auxiliar. ¿Sí? Un 5% del tiempo tenemos que enfriar con equipos de acondicionamiento auxiliar, y un 16% del tiempo, para aquellos momentos donde tenemos muy baja temperatura, tenemos que recurrir a equipos de calefacción convencional, digamos. Lo que vemos si pinchamos en estas últimas dos estrategias es que se van los porcentajes y cambian los porcentajes de esta zona que dice leyenda. Nos dice que aproximadamente el 80% de las horas del año podríamos llevar esas horas a una situación de confort con las estrategias bioclimáticas, ¿sí? Sacando las estrategias convencionales, ¿sí? Y un 21% del tiempo no tenemos otra opción, digamos, si queremos llevar esos puntos a la zona de confort, de usar esos sistemas de acondicionamiento convencional, ¿sí? Entonces, con las estrategias bioclimáticas podemos llevar o alcanzar un 80% de esas horas del año en una situación de confort, y el 20% nos queda afuera, en donde sí o sí deberíamos utilizar estrategias de acondicionamiento auxiliar o convencional. Recordemos de que el primer encuentro también dijimos que si le vuelven a hacer siguiente a la pantalla, lo que hace el programa es hacer un ranking, ¿sí? De las mejores, en función de estos porcentajes que fuimos viendo, en donde caen los puntos, hace una especie de ranking en donde hace una serie de sugerencias según ese ranking, digamos, que establece a partir de los porcentajes anteriores. En el número 1 aparecen una situación que para el programa es la estrategia 58, que dice que el clima es, dentro de todo, digamos, un clima bastante confortable. Entonces hay que tratar de prevenir el sobrecalentamiento a partir de un buen diseño de las superficies de sombreamiento, como aleros, etc. Y favorecer las brisas, sobre todo en verano. Las brisas o la circulación de aire, sobre todo en verano, ¿sí? Y usar ganancia solar pasiva en invierno, ¿sí? La segunda en el ranking también nos dice que en climas templados, ¿sí? Hay que tratar de usar construcción liviana en lo posible, con paredes operables para favorecer estas condiciones de ventilación y espacios sombreados, digamos. Un poco que coincide con la primera. Seguramente nos iba a decir algo de la ventilación, apareció en esta posición. Favorecer, digamos, desde el punto de vista de diseño,
sobre todo las aberturas para favorecer lo que es la ventilación cruzada, como decíamos bien en, en la primera reunión, ¿sí? Para aprovechar, digamos, sobre todo lo que es la ventilación nocturna, ¿sí? Favorecer o tener en cuenta el diseño de la posición, digamos, de las ventanas para favorecer el movimiento de aire dentro del edificio. Sí, y así uno puede ir, yo no me acuerdo cuántas estrategias se ven acá, pero deben ser unas 15, fácil. Pueden ir estrategia por estrategia mirando cuál es la recomendación del programa. ¿Sí? Después, en este caso no, a ver. Hay una opción que dice que los lleva a una página web, que es esta que está acá, que dice Link to 2030 Palette, que los lleva a una página web en donde tienen un poco más de información también. ¿Qué pasa si aprieto ahí? Nos lleva a una página web donde también tenemos una descripción de la estrategia que recomienda, algunas fotos, ¿sí? Así que también pueden ir por ese lado como para mirar, digamos, algunos edificios reales que describan la estrategia que le está sugiriendo. Y bueno, si después siguen poniendo el siguiente, aparece información acerca de la dirección y velocidad de viento, que no vamos a entrar demasiado en detalle. ¿Sí? Entonces, volviendo acá a la presentación, ¿sí? Lo que yo les indiqué acá al final es, desde el punto de vista comparativo al menos, habíamos hecho como todo el camino o el análisis de datos para Rosario, que es la situación de la izquierda. A modo comparativo, agregué el caso de Bariloche, ¿sí? Fui y descargué de la página web Bariloche y me fui al diagrama ciclométrico y visualmente creo que se ve, ¿no? la diferencia entre un clima como Rosario, el de la izquierda, y un clima como Bariloche, el de la derecha, ¿sí? Lo que se ve, digamos, a modo de comentario es que, por ejemplo, Bariloche, que no lo hemos analizado, pero visualmente es muy clara la diferencia, que los puntos, vean que están concentrados más que nada hacia la izquierda de la zona en azul, ¿sí? Porque es un clima que es más que nada frío. De hecho, corresponde a la zona bioclimática 6, ¿sí? Que más que nada describe climas muy fríos. Y Rosario corresponde a la zona bioclimática 3A, si no me equivoco, que corresponde a un clima templado, cálido templado, con amplitudes superiores a 14 grados, ¿sí? Esta clasificación bioclimática, no sé si la tengo en algún lado de la presentación, pero está en la norma IRAM 11.603, ¿sí? Si la quieren revisar. Entonces lo que hice es tomar climas distintos, ¿no? Como para que veamos la diferencia, al menos visual, de cuál es la recomendación que hace el SOF en un caso y en el otro. Entonces, claramente Bariloche es un clima frío porque los puntos están hacia la izquierda y la mayor, las estrategias más fuertes son obviamente de estrategias de calefacción o de calentamiento. ¿Sí? Hay mucho de ganancia interna, hay mucho de ganancia solar directa con acumulación, hay mucho de una estrategia que no apareció en el caso de Rosario, que es protección de las ventanas para evitar excesiva pérdida de energía por estas superficies. Hay un poco de humidificación y hay un gran porcentaje que, bueno, acá no lo marqué, pero vean toda la cantidad o toda esa nube de puntos en rojo corresponden a un gran porcentaje de horas del año. Hay que recurrir a la estrategia de calefacción convencional, ¿sí? Es un gran porcentaje en donde, bueno, debido a ese tipo de clima no se puede
llevar esos puntos a la situación de confort y hay que pensar en un sistema, en un buen sistema de calefacción convencional o auxiliar que también se llaman. Marcos, tengo una pregunta porque viene al caso. Sí, Dice, ¿cómo llegaste a que te muestre la categorización confortable y no confortable? A Miguel le estaría dando, dice, a mí me indica 100 y 0 para Rosario. bien, ¿Qué podemos estar volvamos. haciendo? ¿O mal o bien o qué? No, está perfecto. Voy a volver al programa. ¿Sí? Lo que él debe ver es esto porque tiene marcadas, dentro de las mejores estrategias están también marcadas los sectores 15 y 16 que corresponden a las estrategias convencionales de acondicionamiento a través de calefacción y refrigeración convencional. ¿Sí? Cuando estas estrategias no están deshabilitadas, este porcentaje lo más seguro es que esté en 100, digamos, de la posible situación de confort, porque se está considerando de que el edificio contaría con sistemas de calefacción o refrigeración convencional para aquellos momentos del año en donde las temperaturas son o muy bajas o muy altas. Si deshabilitamos si hacemos clic en esas dos últimas, estrategias 15 y 16, se pintan en rojo algunos puntos, ¿sí? Porque ya no se consideran la posibilidad de usar ni calefacción ni refrigeración auxiliar. Entonces, este porcentaje disminuye, ¿sí? El porcentaje de horas de confort disminuye a un 80% aproximadamente, ¿sí? Porque se dejaron de considerar las horas en donde se necesita sí o sí sistemas auxiliares de acondicionamiento. Otro tema es que ¿por qué algunas estrategias están en 0? Dice, por ejemplo, la 3, la 5, la 6. Algunas estrategias están en 0 porque, bueno, yo no las veo acá, a ver. Ahí van apareciendo en la Bueno, acá gráfica. aparecen sector 2 y sector 13. Aparecen en 0 porque prácticamente no tienen puntos dentro de la región que se define como, como en relación a las estrategias, por ejemplo, de protección de ventanas Sí. por pérdidas de calor y humidificación. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos, tenemos 0% en lo que es la sección de humidificación? Porque dijimos que es un clima dentro de todo húmedo, ¿sí? Por eso los puntos tiene una concentración importante de puntos en esta región, en la parte superior, lo que hace referencia a que es un clima con una humedad relativa elevada, ¿sí? Entonces, no hace falta, digamos, humidificar el aire, ¿sí? Perdón, la región 13 está acá en la parte inferior. No sé si ven acá la región 13 en celeste, donde yo la estoy marcando, Sí, 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 sí. ¿sí? Vean que no hay prácticamente ningún puntito verde dentro de esta zona, ¿sí? Entonces, si no hay ningún puntito, tenemos 0% del tiempo del año puntos en ese sector, entonces no hace falta humidificar, porque es, como le digo, un clima bastante húmedo, digamos, ¿sí? Lo más seguro es que, por supuesto que depende del clima, generalmente tienen algún porcentaje porque los puntos se distribuyen, digamos, a no ser que sean climas muy húmedos y calurosos, que los puntos tienden a concentrarse en un sector. Pero, bueno, en este caso en particular, el hecho de que sea 0% es porque no hay puntos. El programa interpreta que no hay puntitos ahí, en esta zona 13, por ejemplo, entonces dice, bueno, no piensen en un sistema de humidificación porque no hace falta, digamos, en ese clima. Básicamente eso es lo que dice. Perfecto. Muy bien.
Gracias, Marco. Bueno, de nada. Disculpen por ir muy rápido. Como les digo, para que terminen de entender bien cómo funciona la herramienta, tienen que ir ustedes trabajando con un clima que les interese. De hecho, esa era la propuesta acá en este caso, estoy volviendo en la presentación. La propuesta era hacer todo lo que hicimos y aparte, después caracterizar alguna otra zona que sea de su interés, la zona donde vivan, etcétera, y analizar cómo se van priorizando estas estrategias, ¿no? Y después siempre lo interesante es mostrar como distintas situaciones que sean bien diferentes en cuestiones de los archivos meteorológicos. Por ejemplo, eso es lo que quise hacer cuando mostraba Rosario y Bariloche. También podría haber puesto Santiago del Estero como para ver regiones con condiciones climáticas bien distintas y ver cómo se van moviendo esa nube de puntos, ¿no? Y ver cómo va cambiando esa propuesta de estrategias bioclimáticas según el tipo de clima, básicamente. Y acá lo tenías perdido, acá estaba la distribución, digamos, del país en distintas zonas climáticas, según la IRAN 11.603. ¿Sí? Entonces tomé una zona, una localidad que cae en la zona 6, que es muy fría, y una localidad que cae en una zona templada. Esa era un poco la idea de hacer ese contraste con Bariloche. No sé si quieren que revise el chat. Acá hay una pregunta que dice, la razón de humedad, ¿qué es? A la derecha. Eh, para explicar específicamente qué es la razón de humedad, hay que explicar un poco más sobre el diagrama ciclométrico, ¿sí? Básicamente la razón de humedad es la cantidad de gramos de agua que hay en un kilogramo de aire, ¿sí? Entonces, a mayor razón de humedad, hay mayor cantidad de vapor, digamos, de vapor de agua en el aire, ¿sí? Entonces, climas muy húmedos tienen puntos con razón de humedad y humedad relativa altos, ¿sí? Y climas más secos tienen puntos acá en la zona inferior del diagrama con razones de humedad y humedad relativa con valores pequeños, digamos. ¿Sí? No expliqué mucho lo que son las otras propiedades porque nosotros nos vamos a manejar más que nada o estamos más acostumbrados a manejar temperatura de bulbo seco, que es lo que aparece acá en este eje, y humedad relativa, que son estas curvas que tienen esta forma curvada justamente, ¿sí? Que acá marca 100 y esta curva, 90, 80, esas son curvas de humedad relativa constante. Entonces, más que nada mencioné esas dos variables o esas dos propiedades porque son las que estamos más acostumbrados a manejar, digamos. Bien, yo creo que estamos en tiempo, podemos seguir, yo no tengo problema en seguir respondiendo preguntas. ¿Alguna consulta más como para que Sí, puedan les dejo el mail acá. Claro.
acá en el chat. Perdón, Sí, Marcos, contesto Diana, la bueno. pregunta ahí de Miguel, que pregunta si se puede realizar en una vivienda específica en lugar de los datos generales. La respuesta a esa pregunta es que el software permite analizar los datos del clima del lugar en general y te da una idea de cuáles son las mejores estrategias que vos podrías implementar después del diseño de tu vivienda, ¿sí? Cuando se quiera saber qué es lo que pasa específicamente en un diseño dado de una vivienda dada que ya tiene su geometría, su orientación, sus materiales, la única manera de conocer exactamente qué es lo que va a pasar dentro es hacer una simulación computacional, digamos, de la temperatura de esa vivienda, ¿sí? Eso se hace con programas específicos que manejan todo el tema de la transferencia de calor, ¿sí? Y eso da una idea mucho más detallada de cuál sería el comportamiento térmico de esa vivienda en particular. Lo que explicó Marcos hoy son pautas generales que debiera tener en cuenta quien diseña en un determinado clima para implementar en sus diseños. No significa que siempre se pueda hacer todo lo que dice el diagrama bioclimático. Hay muchas veces que no se pueden implementar, no sé, dependiendo del tipo de edificio, del uso que se le dé, no se puede implementar todo, pero sí es una guía como para tener idea de hacia dónde uno tiene que, digamos, orientarse con el tema del diseño. No sé si más o menos se entiende lo que quise decir. Sí, creo que sí. Por lo Sí, yo creo pronto que sí. está claro. Bien. Como dice Silvana, digamos, después la evaluación final se debería hacer para saber si uno realmente está confortable o no, es decir, bueno, ya el edificio es y hacer una simulación de cómo se comporta ese edificio que ya está pensado y trabajar con los datos del ambiente interior, ¿sí? Y ahí evaluar, a ver, el interior, en qué rangos de temperatura y humedad andan y ver, a partir de ahí evaluar cuán cerca o cuán lejos del confort está el interior del edificio. Pero ese es un paso posterior, ¿sí? Esto es el primer paso, analizar el clima y a priori saber qué estrategias podríamos pensar en usar en el inicio del proyecto. Perdón, Silvana, creo que dije lo mismo que vos, pero con alguna palabra más. Sí, está bien, Estaba está bien. respondiendo el chat y Sí, probablemente es más dije o lo menos mismo lo que mismo. dijiste vos. Sí, perfecto. Quizás Bueno. en algunas de las charlas posteriores podemos mostrarles cómo se hace esto que dice de utilizar programas de simulación para simular las viviendas, ¿no? Es todo un tema y un área de estudio, digamos, y de aprendizaje diferente, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con eso, pero no lo podemos volcar, digamos, en un webinar corto, son varias horas de curso para enseñar cómo se simulan las viviendas. Bueno, yo creo que Bueno, se está por cerrar la reunión sí. por el tiempo. Bueno, les agradecemos a todos. Nosotros vamos a mandar como les comenté, van a quedar grabadas, quedan grabadas, por supuesto, las charlas quedan grabadas. Así que luego vamos a compartir, esto lo vamos a repetir con los que no han podido ingresar al día de hoy, el viernes próximo, y el miércoles que viene los esperamos para la continuidad de nuestro ciclo. Un parroquial, siempre me preguntan si vamos a dar algún tipo de constancia, certificado o algo que acredite que hicieron el curso. Bueno, nosotros pretendemos pretendemos que ustedes participen en todas, son 6. Estos son una certificación de presencia, pero la idea es que participen de todas porque entre todas hacen un conjunto interesante sobre la arquitectura en general. Así que bueno, los esperamos el miércoles que viene desde UNICER y por supuesto, desde UNICER y desde el CONICET. Les agradecemos que hayan participado. Muchas gracias. Gracias. Nos Hasta la vemos. próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.